Instituto Bíblico del Aire, capacitando para el servicio eficaz. Estamos de nuevo en el Instituto Bíblico del Aire. Qué bueno que contamos con su amable sintonía. Esperamos que esté obteniendo el mejor provecho de estos estudios. Estamos avanzando en la serie sobre el Antiguo Testamento. Si le es posible, busque su Biblia para un mejor provecho de este estudio. Ya Alberto Valle está listo para presentarnos otra importante lección. Me place mucho darle la bienvenida una vez más a esta presentación del Instituto Bíblico del Aire, mientras continuamos nuestro estudio en el libro de Levítico. Estamos viendo el tabernáculo. En la lección anterior vimos de manera general cada uno de los artículos que componían el tabernáculo. Pero vamos a ver estos artículos por separado y vamos a ver qué nos enseñan. En primer lugar, todos los artículos del tabernáculo tenían asas porque ellos estaban marchando por el desierto y tenían que cargar con ellos. Todo el tabernáculo es una figura de Jesucristo y lo que había en él también era una figura de Jesucristo. El altar de bronce nos habla de la muerte de Jesús. Este altar nos dice, no se puede llegar al Dios Santo sin un sacrificio. Sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Dios vino a este mundo como el Cordero de Dios y se ofreció en sacrificio para que fuésemos declarados justos. La fuente, por otra parte, donde el sacerdote se lavaba ceremoniosamente antes de entrar al lugar santo, nos ilustra lo que la Escritura nos dice muchas veces. ¿Quién subirá al monte de Jehová? El limpio de manos y puro de corazón. Todo en el tabernáculo se mueve hacia la adoración a Dios, hacia la comunión con Él. Cuando el sacerdote se paraba ante el candelabro, agradecía a Dios por no haberlos dejado en la oscuridad. Él les dio una revelación de su verdad cuando les dio su santa palabra. Luego el sacerdote iría a la mesa de los panes, y sobre la mesa estaban estos panes que simbolizaban el hecho de que Dios los sustentaría y proveería para sus necesidades. En el libro de Éxodo y en el libro de Números podemos ver cómo Dios hace esto sobrenaturalmente una y otra vez. Sobrenaturalmente Él provee para sus necesidades. Dios quiere que nunca perdamos la visión de que Él es la fuente de nuestro sustento. Los judíos tenían una mesa de esta en todos sus pequeños templos en el tiempo de Jesús, y esto es una ilustración de cómo los líderes religiosos perdieron la visión del propósito de la ley de Dios. En una ocasión, cuando Jesús estaba argumentando con los líderes religiosos sobre el propósito, la intención de la ley de Dios y el espíritu de la misma, él usó la ilustración de David. David estaba huyendo de Saúl y él y sus hombres estaban muriendo de hambre. Él sabía que en el pueblo había una pequeña sinagoga y que en ese templo había pan. David entró en el templo y él pidió que le dieran el pan. Jesús alabó a David por esto. Los fariseos estarían espantados por eso, pero Jesús alabó a David porque el propósito de la mesa de los panes era demostrar la verdad de que Dios va a suplir sus necesidades y su pan diario. Los fariseos y escribas eran tan legalistas que ellos usarían esa ley que era para simbolizar el hecho de que Dios puede proveer para que la gente no comiera. Solo era legal que los sacerdotes comieran del pan. Pero David les pidió que rompieran esa regla porque el espíritu de la ley era que Dios proveería el pan diario y él y sus hombres necesitaban ese pan. Cuando el sacerdote se paraba ante el altar del incienso, oraba por el pecador que estaba afuera. Cuando el sacerdote intercedía por el pecador, era
una figura de Jesucristo. El sacerdote mismo era una figura de Jesús, porque Jesucristo es nuestro sumo sacerdote. En el capítulo 17 de Juan tenemos la oración del Señor, la oración que encontramos en Mateo capítulo 6, quizás deberíamos llamarla la oración de los discípulos, porque el Señor nunca utilizó esa oración. La oración del Señor la vemos en Juan 17, donde oró por sí mismo y por sus discípulos. La Escritura nos enseña que Jesucristo es nuestro sumo sacerdote y que siempre está intercediendo por nosotros y rogando por nosotros. El sacerdote culminaba su ministerio de intercesión por el pecador cuando se paraba frente al altar del incienso y oraba por ese pecador que estaba afuera, cerca de la puerta del tabernáculo. Ya hemos dicho antes que la tienda tenía dos compartimientos. El primer compartimiento llamado el lugar santo y el segundo compartimiento llamado el lugar santísimo. En el lugar santísimo había un artículo que era el más sagrado de todo cuanto había en la tienda. Este era llamado el Arca del Pacto. Lo importante acerca de este artículo sagrado era la divina presencia de Dios que moraba en el arca. Por esto en el libro de Josué podemos ver que ellos cargaron el arca alrededor de los muros de Jericó. La llevaban con ellos a la batalla porque era la presencia de Dios. En el Nuevo Testamento tenemos una gran perspectiva de esta tienda de adoración. Hay muchas partes de la Biblia que no se pueden entender a menos que se conozca sobre esta tienda de adoración. Lo más importante es que usted no puede entender bien el Evangelio de Jesucristo a menos que usted entienda sobre el tabernáculo y los artículos que contenía. Hay otra gran verdad en el Nuevo Testamento que está simbolizada en esta tienda. Cuando en el Nuevo Testamento dice: ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios? Esta es una verdad dinámica que compartir con los judíos, porque ellos siempre tenían esta perspectiva. La divina presencia de Dios moraba en el arca. Luego, cuando el templo de Salomón fue construido, la presencia divina de Dios vino a morar en esa arca, y cuando la cautividad babilónica sucede y Daniel estaba allí en Babilonia, siempre oraba con su rostro hacia Jerusalén. ¿Por qué? Bueno, porque él creía que la divina presencia de Dios todavía estaba en esa arca en Jerusalén. Ezequiel y los profetas le predican al pueblo en cautividad y se les presentaba un gran problema. Ellos estaban predicando de un Dios que todavía estaba allí en Jerusalén porque moraba en el arca del pacto. La dinámica verdad del Nuevo Testamento es que nuestros cuerpos son el templo o el artículo donde la presencia de Dios realmente está. Nuestros cuerpos son templos del Dios viviente y tenemos la responsabilidad de cuidarlo y mantenerlo sano. En el arca habían cosas como las tablas de piedra donde fueron escritos los 10 mandamientos. Había un envase con maná y ellos querían preservar eso, y la vara de Aarón que floreció sobrenaturalmente. De nuevo vemos el Evangelio en el tabernáculo. Estos artículos forman una cruz y esto no es accidental. Este simbolismo es muy hermoso como para ignorarlo. Vemos a Cristo en todo el tabernáculo. Las ropas del sacerdote también son muy importantes. Esto es un ejemplo del hecho de que en el libro de Apocalipsis se nos dice, y en el Evangelio de Juan, que los judíos tenían un tipo de lenguaje en clave. En Apocalipsis se nos dice que se abre una puerta en el cielo y que cuando esa puerta se abre, se ve a alguien sentado en un trono y su aspecto era semejante a piedra de jaspe y cornalina y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. Esto no quiere decir nada para una persona que no es judía o personas que no entienden la Biblia. Cada símbolo del Apocalipsis es un símbolo bíblico.
La revelación es como un mensaje escrito para el pueblo de Dios en código, y una de las claves que descifra ese código es esta: todo símbolo en la revelación o Apocalipsis es un símbolo bíblico. Por ejemplo, esas joyas que se mencionan allí en Apocalipsis 4 eran las que llevaba en la pechera el sumo sacerdote. Estas joyas representaban a las 12 tribus de Israel. Si usted se fija en esas joyas o piedras mencionadas en Apocalipsis, una se refiere a la tribu de Rubén, una a la tribu de Benjamín y una a la tribu de Judá. Estos nombres, Rubén, Benjamín y Judá, significan algo. Rubén quiere decir, he aquí mi hijo. Benjamín significa, el hijo de mi mano derecha. Y Judá significa, alabanza y adoración. De modo que lo que se nos está diciendo aquí en el capítulo 4 de Apocalipsis es, he aquí mi hijo, el hijo de mi mano derecha, adórenme. Todo en el cielo hace justamente esto, baja al trono y le adora. Ese es el mensaje del tabernáculo. Moisés escribió de mí, dijo Jesús. Ese es solo un pequeño ejemplo de cómo Moisés escribió sobre él. Él es la luz del mundo, el pan de vida. Él es el que está representado allá en el altar de bronce. Él es el que nos lava, el que nos limpia allí en la fuente. Y realmente el Evangelio de Jesucristo que vemos en el tabernáculo está muy bien representado. Solo entendiendo la tienda de adoración es que usted puede esperar entender el libro de Levítico, porque Levítico era el manual que los sacerdotes usaban cuando oficiaban en el tabernáculo. En nuestra próxima lección vamos a estudiar el libro de Levítico a fondo. Entenderemos el papel del sacerdote cuando ministraba de una manera tan especial en este tabernáculo. Gracias por haber participado en esta clase del Instituto Bíblico del Aire. Solicite gratuitamente a vuelta de correos notas de esta interesante serie sobre el Antiguo Testamento. También nos gustaría saber en qué forma estos estudios son de utilidad para usted. Escríbanos al Instituto Bíblico del Aire, apartado 2805, Miami, Florida, 33265, Estados Unidos, o al correo electrónico iba@transmundial.org. Dios le bendiga y hasta nuestro próximo encuentro.